Bueno, y de la realidad internacional vamos a nuestra realidad aquí. Ayer en el Senado se le dio media sanción finalmente al acuerdo por el cual la Argentina se compromete a pagarle a Repsol una indemnización por la expropiación de lo que era el 51% del paquete accionario de YPF. María Eugenia Estensoro fue senadora en su momento cuando esto se discutió, ahora es legisladora de la ciudad, pero es un tema además en el cual estuvo siempre muy involucrada. Buen día, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Bien, muy bien. Bueno, el debate ayer, digamos, ¿cuál es tu sensación de este acuerdo finalmente? Mira, creo que es evidente que hemos perdido 2 años, porque si la estatización se hubiera hecho de una manera más amigable y no tan conflictiva como fue innecesariamente, seguramente se hubiera podido recuperar YPF de otra manera, renacionalizarla y ya las inversiones estarían llegando. Creo que es un reconocimiento del gobierno de un error, ¿no? De esa especie de estilo patotero, que después ahora estamos hablando de un convenio amistoso. Lo que creo que no nos tenemos que confundir. YPF representa solamente el 30% de la producción del país. Galluccio, que es un profesional, y ojalá hubiera profesionales como él que sabe de petróleo en otras áreas. Por ejemplo, Kicillof, que es el que decide la política petrolera, no sabe nada. Entonces, el otro día en el Senado, cuando estuvieron presentando el proyecto, Galluccio la verdad que me impresionó muy bien, y Kicillof hablaba de YPF en vez de hablar de la política energética, y no dijo que en estos 2 años la producción de gas cayó 8%, María. Es escandaloso. Porque nosotros lo que importamos es gas, lo que necesitamos, porque nuestra matriz energética es gas dependiente, sigue cayendo la producción, ¿no? Entonces, quien tendría que estar viendo cómo hacer eso no depende si YPF es o no, o el convenio con Repsol, es porque hay una política energética equivocada que ha hecho que la Argentina perdiera el autoabastecimiento de una manera absolutamente irracional. Y todos los especialistas dicen que, bueno, si se cambiara la política energética, que no es el acuerdo con Repsol es una cuestión mínima, ¿no? Habría que cambiar toda la política energética y recién en 15 años podríamos pensar en recuperar el autoabastecimiento. Es dramático lo que nos ha pasado. Hubo una discusión interesante que se dio ayer en el Senado que abre toda una cuestión con las provincias, que son tenedoras de parte del paquete accionario, y ahora con esta recuperación del 51% obtienen una cantidad de acciones. Neuquén tiene el 40% de este 51%, sí. Y dice, yo no pienso pagar un peso, y le tocarían 1.000 millones a Neuquén, nada menos. Eso es la idea de que todo el mundo quiere sacar, ¿no? Exprimir la vaca muerta, pero no quiere poner plata. Eso es una idea, ¿no? de una visión equivocada. Pero eso no está resuelto, esto llegó a la instancia de... Bueno, entonces lo que están ahora viendo es que con las ganancias futuras de YPF y su participación van a ir pagando. Como hicieron con los Eskenazi en su momento, es la misma modalidad. La misma modalidad, siempre de exprimir sin producir, no sacar renta sin producir. Acá el gran tema es cómo las provincias y la nación desarrollan una política energética que realmente atraiga inversiones que no hay en el país y que se necesita, por eso tener una política clara, transparente, que no es lo que está sucediendo. Entonces yo lo que digo es, bueno, esto es un reconocimiento de una manera de actuar, esta actitud patoteril, o que se decían cosas, cualquiera va a venir a la Argentina porque los petroleros van a cualquier lugar del mundo, a la Argentina no están viniendo. O el daño ambiental. Daño ambiental que no nunca se calculó. Y también la investigación del vaciamiento de YPF, que no fue solamente los Eskenazi, fue concurrente con el gobierno, porque eso fue un convenio que se hizo con el gobierno donde el auditor del Estado y el director del Estado en YPF firmaron ese convenio y que estaba publicado. Entonces acá hay muchas cosas que todavía hay que aclarar, así que no es, el gobierno lo presenta como un cambio, bueno, pero la verdad todavía para que la Argentina empiece a revertir este proceso, ¿no? Tenemos que entender, hemos perdido 8% más de la producción de gas en los últimos 2 años y 3% de petróleo. Las reservas de gas, que es lo que más importamos, cayeron 50% en esta década por una política absolutamente irracional que todavía no se ha revertido.
Y otro de los temas, bueno, de los cuales en su momento fue presentaciones frustradas de proyectos de ley en el Senado, tiene que ver con el acceso a la información pública, un fallo ayer muy importante de la Corte, que son estos fallos de la Corte que uno le queda la sensación de que el gobierno puede perfectamente volver a ignorar, como ha ignorado el tema de cuando pidió que regulen publicidad oficial, y ahora básicamente lo que le dice al Estado es respeten el derecho de que la información que tiene el Estado es pública y que no darla es la excepción, no la regla. Así es. Creo que la Corte está mostrando bueno, las leyes que necesita el país, y cuando hablamos de democratizar el acceso a la información y todo el revuelo que hizo con la ley de medios, en realidad la primera ley, la más importante, es que cualquier ciudadano, sin tener que dar ninguna justificación, le pueda pedir al Estado información, porque el Estado es de todos nosotros, no es de los funcionarios. Entonces el Estado tiene la obligación de brindar información en un tiempo rápido y de una forma comprensible. Bueno, de hecho hay un decreto vigente que firmó Kirchner, lo que pasa es que no lo cumplen a veces, depende de quién lo pida, depende de qué pidas. Creo que es un gran precedente. No creo que el gobierno lo cumpla. En este caso era que tenían que dar información sobre los planes sociales, quiénes eran los beneficiarios. Claro, como la planteó desde el 2006-2007 hasta que llega a esa instancia. Sí. Ahora hay que ver si Alicia Kirchner cumple estrictamente con publicar los padrones titulares de planes sociales 2006 o 2007 o cumple con el espíritu total del fallo, que es que todo eso tiene que ser público. Ahí una de las consideraciones de los jueces me pareció súper interesante, que decía que es la opacidad y no la transparencia lo que afecta a los derechos de los más vulnerables, porque el argumento era, esto es información sensible, van a quedar estigmatizados, por esa razón no te doy los... No, al contrario, lo que pasa es que entonces, ¿por qué le dan a uno y no a otros? ¿Cómo se dan? Hay sospechas de que hay beneficiarios que se duplican, que tienen más de 2 o 3 planes, cosa que no deberían tener. Entonces es muy importante siempre la transparencia empodera al ciudadano. Cuando el gobierno habla de extender derechos, ¿no?, o de los derechos humanos, el derecho a la información es básico, porque un ciudadano que no sabe lo que pasa o cómo usan su dinero o a qué planes puede acceder, es un ciudadano que no tiene derechos, por más que se denuncien y se declamen, ¿no? Y eso es lo que la Corte está demostrando. Nosotros estamos muy atrasados con el tema de la ley de acceso a la información pública, la de publicidad oficial, y ahora que vos te referías al principio del programa al problema de los maestros. El dinero que se gasta en la publicidad oficial se podría asignar, por ejemplo, al aumento a los maestros. Entonces hay un gasto del gobierno nacional. Eso es provincia, ¿no? Porque sí, pero podría colaborar con la provincia, ¿no? Y además que nadie habla que la inflación es lo que está causando estos problemas salariales, ¿no? Que ese sí que es una responsabilidad del gobierno nacional. Ahora, también pasa que cuando ejercen el poder, porque uno ve el PRO desde la Cámara Nacional, ya muchas veces lo he discutido con Pinedo, dice, bueno, hay que regular publicidad oficial, acceso a la información pública. Y en la ciudad de Buenos Aires vetaron la ley de regulación, y cuando uno pide, yo me ha pasado con funcionarios del gobierno de la ciudad, de tener que copiarle la ley de acceso y decirles, esto está vigente, ustedes lo tienen que cumplir, no tienen la menor idea de que hay una ley, que tienen que cumplirla, que están obligados a dar información. Nosotros estamos trabajando en ese tema, en monitorear exactamente. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura votó hace unos años una ley de regulación de la publicidad oficial. Que está consagrada además en la Constitución de la ciudad. Sí, y el PRO lo acompañó, pero Macri la vetó. Tenemos una ley de acceso a la información pública que se cumple más o menos. No saben, pero me ha pasado que le dirigís una nota, invocás la ley, no saben de qué le estás hablando. Sí, por eso. Entonces, si no ponen funcionarios capacitados a trabajar, a entregar información, es otra manera de no aplicar la ley. Ahora, en febrero, lanzaron una plataforma online donde si vos querés pedir información, lo podés hacer directamente a través de esta plataforma web. Ahora, piden un código fiscal y nosotros estamos analizando si eso no es una restricción. El que no tiene un código fiscal no puede acceder a esa información, y la información tiene que ser para todo el mundo, el que paga impuestos, el que no paga impuestos, ¿no? ¿Y funciona esa plataforma en la ciudad? Estamos investigando, María, todavía no te puedo decir, pero por eso. A veces son cosas que se ponen cosméticas, que parecen muy modernas, pero del otro lado, si no hay, como vos decís, una concientización de los funcionarios de que esto es un derecho que tienen que responder, y rápidamente se quedan en letra muerta o en plataformas que después no sirven, ¿no? Hablando de Macri, ¿cómo es para ustedes, digamos, desde el espacio que es UNEN, donde, bueno, vos en la última elección en alianza con Martín Lustó,
Ahora Lilita Carrió está proponiendo, dice, bueno, veamos qué va a pasar con respecto a incluir a Mauricio Macri eventualmente para las próximas elecciones. Particularmente UNEN en Capital, ustedes compiten contra Macri. ¿Cómo La verdad que me parece que pensar en una alianza con el PRO en este momento es algo que no tiene sentido. Nosotros tenemos que consolidar un frente amplio de partidos que tenemos muchos puntos en común, que en realidad lo que nos explica es por qué hemos estado separados tanto tiempo. Radicales, socialistas, GEN. El GEN, después la Coalición Cívica, está un partido de la ciudad que se llama Podés y también está Libres del Sur, o sea que es un frente muy amplio, con diversas miradas, y creo que es muy positivo que hemos podido comprometernos a consolidar este frente, como existe en Uruguay, ¿no? El Frente Amplio, que también, no sé, la cantidad de partidos que involucran, o la Concertación Chilena, porque hoy las democracias muestran que son generalmente coaliciones de izquierda y de derecha, ¿no? Y no partidos únicos que pueden llegar y mantener el poder y la gobernabilidad. Hablar ahora de incluir al PRO, que creo que tiene otra ideología, que tiene otra propuesta, me parece que es complicar sobre todo las relaciones entre nosotros, que debería ser la prioridad, mantener buena relación y empezar a consensuar los planes de gobierno futuro. Claro, porque ahí Libre del Sur y los socialistas, sobre todo, y un sector importante del radicalismo, dicen, no, Macri ni ahora ni después, digamos. Y dentro de la coalición también hay esa visión, no es una cosa solamente de los socialistas. Me parece que no es algo, y además no creo que ese tipo de declaraciones uno lo puede hacer, esas cosas se tienen que decidir en el seno de la mesa de conducción de este frente. No puede ser que cada uno diga lo que quiere de esta manera, porque se generan estos conflictos, ¿no? Un poco el razonamiento sería pensando en cómo es el sistema electoral, ¿no? Si va a haber una oferta peronista, kirchnerista, o lo que resuelva esa gran interna que uno imagina que van a tener, que puede ser Scioli, el emergente de ese espacio, o Randazzo, lo que fuese, digamos. Después el Frente Renovador con Massa, que va a ir por su lado, Macri por su lado, y esta coalición. Los que dicen, bueno, maximicemos nuestras posibilidades, pues por ahí no llegamos ni siquiera a la segunda vuelta, digamos, ¿cuáles son los dos candidatos que en un escenario partido en 4, vaya a saber uno cómo, de estos 4 se juegan la chance de no llegar a la segunda instancia? Esa es como la contracara. Mira, creo que en un escenario de balotaje después vos podés ver, ¿no? Claro, pero tenés que llegar al balotaje. Un poco lo que dice, bueno, me parece, Carrió, el razonamiento, digamos, detrás de esto. Es muy prematuro, María. La verdad, ¿quiénes van a ser los candidatos? Si uno ve lo que ha pasado en la historia de la Argentina, 18 meses antes de una elección, no sé, los candidatos que finalmente fueron presidentes ni siquiera figuraban como en los principales. Creo que acá tenemos que trabajar en consolidar este frente, hacer una propuesta de gobierno que sea una gran actualización, que tiene modernización de la visión que tiene que tener la Argentina. Hemos perdido una década de una manera desastrosa, lamentable. Hablabas de la pobreza, ¿no? Y cómo el Papa y Barack Obama están interesados en ese tema. En la Argentina el 44% de los niños de 0 a 17 años vive debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 4 argentinos es pobre. Esta es una deuda social que 10 años de ingresos extraordinarios, en lugar de asignarlos a ese tipo de cuestiones, que no es solamente la exclusión por ingreso. El gobierno pensó que con 600 pesos por mes se terminaba la pobreza. No es así, hay una exclusión habitacional, cultural, educativa, hay una marginalidad que nos tendría que interpelar. Entonces hay muchos problemas que tenemos que resolver y no estar viendo solamente de el frente, ¿no? En cuanto sí, bueno, las villas en la ciudad se duplicaron en estos 10 años de crecimiento, con lo cual crece el empleo y crecen las villas, con lo cual la problemática es habitacional, digamos, claramente. Mira, hablando con el director del Observatorio Social de la UCA, que es el que estudia la pobreza desde hace ya toda esta década, él dice que la Argentina tiene un modelo de desarrollo del subdesarrollo, ¿no? Porque hay 50% de la población que vive en una economía informal, sin derechos, porque no tiene ni derecho a un trabajo digno, ni a la vivienda, ni a una educación de calidad. La movilidad social es para este universo que no es un problema que se ha ido agravando en democracia, ¿no? Es una deuda pendiente. Bueno, si no tenemos programas muy integrales
para enfrentar este problema, la Argentina va a tener este dilema, que aunque crezcamos, una parte de la sociedad crece y la otra se empobrece. Y por último, para este espacio, el candidato es Martín Lustó, apareció, digamos, como para dentro de UNEN la línea... Mira, en la ciudad de Buenos Aires nosotros creemos que el mejor candidato que tiene UNEN es Martín Lustó. Creo que es una figura que surgió en las últimas elecciones, pero que es una persona que tiene un abanico de cualidades, ¿no?, muy interesantes. Es economista, pero es una persona que ha reflexionado sobre la vida, sobre el Estado, ¿no?, cómo modernizar el Estado. Tiene quizás menos trabajo en la ciudad, digamos, el bloque de ustedes, que es el bloque, digamos, que entró con usted, tiene un poco por ahí el desafío de armar algo... Ese fue el sentido de que yo fuera a la ciudad, porque ya tenía experiencia, ya había sido legisladora, entonces, y estamos trabajando intensamente. La semana que viene seguramente vamos a tratar en la legislatura un proyecto de nuestro espacio, que es regular el tema de las protestas, ¿no?, los cortes y estos piquetes que desde hace años complican la vida de los argentinos. Bueno, es un derecho. Algo parecido propuso Cristina Kirchner en el Congreso. Nuestro proyecto lo presentamos antes, en febrero, ¿no? Entonces... que haya que pedir permiso y que se pueda protestar en lugares... El permiso ya está regulado en la Constitución de la ciudad. Pero lo que sí, en la Constitución de la ciudad, lo que nosotros estamos cambiando es que se tiene que dejar un carril libre para el transporte público, las ambulancias. El permiso está, pero no se ejerce, no se cumple. Pero nosotros lo que decimos es que van a tener, además de pedir permiso, que eso ya está en la legislación, lo que tienen que dejar es, si es una avenida amplia, 2 carriles libres, y si es una calle común, uno de los carriles tiene que estar libre para que pase el transporte público. No se puede cortar el transporte público, porque no hay ningún derecho absoluto. El derecho a la protesta es un derecho, pero no está por encima de los demás derechos. Entonces, la democracia se trata de armonizar distintos derechos. Bueno, uno es a cortar y protestar, pero hay que dejar un carril. Y creo que nos alegró que la presidenta estuviera en sintonía con esto, porque antes se decía criminalizar la protesta. No es criminalizar la protesta, ¿sí?, o cercenar derechos. Es que uno puede protestar, pero que también los ciudadanos pueden ir a trabajar y circular normalmente, ¿no? Y presentaron ayer también un proyecto para el control online del juego en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Este es otro problema, donde la ciudad, en realidad, la Constitución de la ciudad dice que el juego no se puede ni concesionar ni privatizar en la ciudad. Bueno, inventaron los barcos, ¿no?, como si fuera en el agua, como en el agua, un no territorio. Aunque toda la infraestructura, los empleados, todos son de la ciudad de Buenos Aires. Y las maquinitas lo mismo. Y las maquinitas y el hipódromo. Entonces, nosotros lo que exigimos es que, en tanto no podamos denunciar este funcionamiento ilegal del juego en la Ciudad de Buenos Aires, inconstitucional, bueno, que la Ciudad de Buenos Aires tenga un verdadero control con un sistema online de verificación de la recaudación por máquina, como hay en la provincia de Buenos Aires. Como hay en provincia de Buenos Aires, porque eso fue en la época de Felipe Solá lo pusieron. Porque si no dependemos de las declaraciones juradas de ¿qué pasa con la minería también, ¿no? Que te dicen cuántos trajeron y es Hay un instituto del juego de la ciudad cuya función es verificar la recaudación, pero no tiene cómo hacerlo. Entonces estamos proponiendo un instrumento para que al menos lo que se recauda, el 50%, llegue a la ciudad. María Eugenia Estensoro, trabajando aquí ahora en la ciudad, en la construcción de este espacio que, como nos decía, ya tiene como candidato a Martín Lustó, pero que tienen, una agenda ahí en la legislatura. Quiero decir, tenemos un buen equipo, porque el proyecto de ley para regular los piquetes es de Sergio Abrevaya, que es un integrante de UNEN y es el presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad. Y después el tema del juego es una iniciativa de Inés Gorbea y de Martín Lustó, o sea que estamos trabajando realmente en equipo. Gracias, María Eugenia. Bueno, ya venimos.